En el corazón del desierto de Arizona, dos granjeros despiadados secuestraron a dos niñas apaches, confiando en que el miedo y la impunidad cubrirían sus huellas. Los hermanos Moore actuaban como si la ley les perteneciera y la vida de otros no valiera nada. Pero Thomas Kane tenía un plan silencioso y un coraje que nadie imaginaba, capaz de cambiarlo todo en un instante. Y escuchen cómo un giro inesperado transformó la injusticia en una victoria que todo un pueblo recordará para siempre. El atardecer sobre el desierto de Arizona tenía el cielo de un rojo profundo, como si el horizonte ardiera lentamente. Las nubes, recortadas y alargadas, parecían brasas flotantes sobre la línea lejana de las montañas. El aire estaba cargado de ese silencio extraño que antecede a la noche, roto únicamente por el sonido monótono de los cascos sobre la tierra seca y el leve chasquido del cuero de la silla de montar. Thomas Kane cabalgaba sin prisa, con la mirada fija en la vasta extensión ante él. Su silueta se recortaba contra la luz dorada del sol poniente, y cada línea de su rostro narraba años de sol, polvo y viento. Había aprendido a leer el desierto como un libro abierto. Cada sombra, cada rastro, cada sonido era una señal que sus sentidos, entrenados por la vida, captaban sin esfuerzo. De pronto un grito agudo rompió la calma, cortando el aire como un cuchillo. Fue tan inesperado y tan penetrante que el caballo de Tomás se tensó de golpe, moviendo las orejas hacia la dirección del sonido. El eco rebotó contra las lomas, haciendo difícil saber de dónde venía exactamente, pero el tono desesperado no dejaba dudas. Alguien necesitaba ayuda. Tomás detuvo al caballo y se quedó inmóvil unos segundos, afinando el oído. Un segundo grito, más apagado pero igualmente urgente, le indicó la dirección. Sin pensarlo dos veces, clavó las espuelas con fuerza, y el animal arrancó a galope, levantando tras de sí una nube espesa de polvo que se mezcló con la luz dorada del crepúsculo. Mientras avanzaba, el sonido se hacía más claro. Thomas sentía un latido sordo en las sienes. No era solo el galope, sino la tensión que le recorría todo el cuerpo. Al coronar una pequeña elevación, la escena que apareció ante sus ojos le heló la sangre y encendió, al mismo tiempo, un fuego en su interior. Dos hombres vestidos con largos abrigos polvorientos arrastraban con brusquedad a dos niñas apaches. La más pequeña, de unos 10 años, tenía el cabello recogido en trenzas finas que se movían como látigos con cada sacudida. La mayor, tal vez de 12, mantenía la barbilla erguida y la mirada fija, desafiando a sus captores con una fuerza que no parecía propia de su edad. Las niñas pataleaban y trataban de zafarse, pero los hombres les cubrían la boca con manos ásperas y sucias, impidiéndoles pedir ayuda. La luz del atardecer iluminaba los rostros tensos de los agresores, marcando cada arruga y sombra, y Thomas los reconoció al instante. Los hermanos Moore. El apellido era sinónimo de problemas en esa región. Granjeros con fama de hombres duros y sin escrúpulos, a quienes se les había acusado más de una vez de apropiarse de tierras y de llevarse niños de las reservas para entregarlos como mano de obra a otros ranchos. La ley nunca les había alcanzado y todos sabían por qué el sheriff del condado mantenía una amistad conveniente con ellos. Thomas sintió como algo antiguo y amargo despertaba en lo más hondo de su pecho. No era solo rabia, era esa clase de fuego que nace cuando uno se encuentra frente a una injusticia flagrante. Se incorporó en la silla, y su caballo, percibiendo la tensión, redujo el paso, avanzando ahora con pisadas lentas y firmes como si supiera que se acercaba a un momento decisivo. Thomas no apartó la vista de las niñas. Su instinto le gritaba que cualquier error podría ponerlas en mayor peligro. Cada fibra de su cuerpo le pedía que actuara de inmediato, y ya sabía que no había marcha atrás. Thomas sabía que intervenir podría traerle problemas serios. En aquel pequeño pueblo, la justicia no se media por lo que dictaban las leyes, sino por las amistades y los favores que se intercambiaban entre unos pocos. El sheriff local, viejo conocido de los hermanos Moore, había pasado por alto más de una vez sus fechorías, y la gente prefería mirar hacia otro lado, no porque fueran insensibles, sino porque habían aprendido que enfrentarse a los Moore significaba atraer tormentas que podían arrasar con todo lo que uno amaba. Era un equilibrio frágil, un silencio impuesto que todos aceptaban, todos menos él. Al fijarse en los rostros de las niñas, todo cálculo, toda cautela, se desvaneció. Sus ojos reflejaban un miedo puro, de ese que no necesita palabras para ser entendido. La más pequeña intentaba contener el llanto, pero sus labios temblaban. La mayor, con el ceño fruncido, luchaba por mantener la dignidad frente a sus captores, aunque su respiración agitada la delataba.
Y entonces, como un golpe en el pecho, regresó un recuerdo que crea enterrado para siempre. Su hermana menor, la imagen de ella corriendo hacia él por el camino polvoriento, con la sonrisa iluminándole el rostro. Un recuerdo cálido que, en un parpadeo, se transformó en otro mucho más oscuro. Aquel día en que llegó demasiado tarde y nada pudo cambiar. La punzada en el corazón fue tan aguda que le obligó a inspirar hondo, como si necesitara aire para mantenerse en pie. Sentía cómo el pasado se mezclaba con el presente, como si las voces de entonces y los gritos de ahora fueran la misma cosa. El instinto tomó el control. Desmontó lentamente, dejando que sus botas tocaran el suelo con un leve crujido sobre la arena seca. No hizo ningún movimiento brusco, cada gesto era calculado, preciso. Con una mano, retiró el sombrero polvoriento y lo sostuvo a un lado, como si aquello fuera una cortesía, aunque en su mirada no había rastro de cordialidad. Avanzó despacio, y con cada paso el silencio del desierto parecía más denso. El caballo, quieto detrás de él, resopló suavemente, como si también percibiera la tensión que impregnaba el aire. Thomas sentía el peso de cada metro que acortaba entre él y los muros. Sabía que cualquier error, un gesto precipitado, una palabra equivocada, podía encender la chispa que pondría a las niñas en un peligro mayor. No podía permitirlo, no esta vez. Suéltalas. La voz de Thomas cortó el silencio como un disparo invisible. No era un grito, pero su tono llevaba una firmeza que no necesitaba más volumen. Cada palabra salió con un peso medido, como si fueran piedras lanzadas al centro de un estanque inmóvil. Se adelantó un paso y luego otro hasta que su silueta quedó completamente entre las niñas y los hermanos Moore. Era un muro humano, con la espalda recta, el mentón ligeramente elevado y los pies plantados con la seguridad de quien no retrocede ni un centímetro. El sol poniente proyectaba su sombra sobre la arena, alargándola hasta rozar las botas de los dos hombres. Los Moore intercambiaron una mirada rápida. En el brillo de sus ojos se asomó primero la sorpresa, pero enseguida fue barrida por una carcajada ronca y burlona. El sonido rebotó en las lomas cercanas, amplificándose como si el desierto entero se riera con ellos. Era una risa sin humor, cargada de desprecio, la risa de hombres que sabían que el sheriff les debía más de un favor y que el pueblo entero prefería evitar problemas con ellos. Pero Thomas no se movió. Su rostro, curtido por el sol y el polvo, permanecía inmutable, aunque en lo profundo de sus ojos se adivinaba una tensión que crecía como una cuerda a punto de romperse. No hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como nerviosismo. Al contrario, se mantuvo firme, respirando lenta y controladamente, como si estuviera midiendo el tiempo entre latido y latido. Mientras los Moore seguían con sus risas, Thomas ya estaba trazando un plan mental. A unas millas al norte, más allá de una serie de colinas bajas, se encontraba el campamento de los Rangers con los que había trabajado recientemente como guía. Conocía bien el terreno y sabía que, si lograba distraer a los Moore y ganar unos minutos, habría una posibilidad real de que las niñas se liberaran o que la ayuda llegara antes de que la situación se torciera. El aire estaba cargado. Un soplo de viento levantó polvo y arena que comenzaron a girar en pequeños remolinos alrededor de sus botas. Thomas sintió el calor seco pegado a la piel y el leve sabor metálico que dejaba el polvo en la boca. Llevó la mano derecha hacia el cinturón, pero lo hizo con una lentitud calculada. Sus dedos se deslizaron hacia la funda de cuero que colgaba de su cadera, donde reposaba su revólver. No era un gesto de amenaza directa, era un recordatorio silencioso de que no estaba indefenso. Sus ojos permanecían fijos en los rostros de los Moore, estudiando cada microexpresión. El mayor de los dos, un hombre ancho de hombros y con barba descuidada, tenía una sonrisa torcida que intentaba imponer dominio, pero Thomas alcanzó a ver en sus pupilas un destello fugaz de duda. El menor, más delgado y con manos nerviosas, alternaba la mirada entre su hermano y el arma de Thomas, como si estuviera evaluando distancias y tiempos. El viento volvió a soplar, esta vez más fuerte, y un mechón de polvo pasó entre ellos como una nube baja. El caballo de Thomas, quieto detrás, resopló y movió la cabeza, impaciente, como si sintiera que algo estaba a punto de suceder. En ese instante, el silencio se volvió denso, casi físico. Ninguno de los tres hombres se movía, pero todo en sus cuerpos decía que estaban listos para hacerlo en cualquier momento. Las niñas, detrás de Thomas, contenían la respiración, con los ojos muy abiertos, mirando a su inesperado protector.
Thomas sabía que la línea que separaba las palabras de la acción era más fina que un cabello, y también sabía que, una vez cruzada, no habría marcha atrás. Todo ocurrió en un solo latido. El mayor de los Moore, con el seno fruncido y la mandíbula apretada, levó la mano hacia su escopeta, apoyada contra la silla de montar. El movimiento fue rápido, pero Thomas reaccionó como si ya lo hubiera previsto desde mucho antes. Su mirada se afiló, los músculos de su brazo derecho se tensaron y, en un gesto fluido y preciso, desenfundó el revólver. El sonido del disparo rompió el aire caliente del desierto. No fue un tiro al azar, la bala impactó justo en el guardamanos del arma de Moore, haciendo que la escopeta saliera despedida, girara en el aire y cayera con un golpe sordo sobre la tierra polvorienta. El mayor de los hermanos retrocedió instintivamente, abriendo la mano como si el metal le hubiera quemado. El menor no perdió tiempo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y rabia, y corrió hacia las riendas de los caballos, quizá para escapar, quizá para intentar un contraataque desde la distancia. Pero Thomas ya se movía. Con un rápido giro de muñeca, soltó el revólver en su funda y tomó el látigo que colgaba del costado de la sila de su caballo. Un chasquido seco cortó el aire y el cuero alcanzó al fugitivo en el rostro, obligándolo a detenerse en seco. El joven Moore trastabilló, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, con las manos instintivamente levantadas para protegerse. Las niñas no esperaron una orden. Liberadas de la presión de sus captores, corrieron hacia Thomas con pasos apresurados, casi tropezando en la arena suelta. Él, sin dejar de vigilar a los hermanos, se agachó lo justo para levantarlas y ayudarlas a montar. Con un movimiento firme, las acomodó en la silla, delante de él, asegurándose de que sus pequeños cuerpos quedaran bien sujetos entre sus brazos y el pomo. «Agárrense fuerte», murmuró, apenas audible, pero con un tono que no admitía réplica. En un solo impulso, el caballo arrancó hacia el norte, sus cascos golpeando la tierra con un ritmo acelerado. El viento les azotaba el rostro, levantando mecones de cabello y nubes de polvo que se quedaban atrás junto a los Moore, cada vez más pequeños en la distancia. Las niñas al principio respiraban agitadas, con los ojos muy abiertos y las manos aferradas a la tela de la camisa de Thomas. Pero a medida que el campamento de los Rangers aparecía al otro lado de una colina, su respiración comenzó a calmarse. Cuando finalmente cruzaron el último tramo y llegaron a la seguridad del campamento, ya no había lágrimas, solo un agarre firme, casi desesperado, como si el hombre que las había rescatado fuera ahora el único punto sólido en todo su mundo. Underscore 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 a la mañana siguiente, el sol se alzaba lentamente por encima de las colinas, banando el desierto con un resplandor dorado que parecía encender cada grano de arena. El aire estaba fresco, con esa tibieza suave que antecede al calor implacable del mediodía. Un par de nubes pálidas flotaban sobre el horizonte, y el canto lejano de un ave rompía el silencio en intervalos irregulares. Thomas trabajaba junto a la cerca de su pequeña cabana. Vestía su camisa arremangada y el sombrero levemente inclinado hacia atrás. El sonido del martillo golpeando la madera marcaba un ritmo constante. Había algo reconfortante en aquel trabajo manual. Cada tabla bien encajada era como un recordatorio de que, pese a todo lo vivido, aún había cosas que podía reparar y proteger con sus propias manos. De pronto, un sonido distinto interrumpió el compás del martillo. Un trote suave, pausado, que provenía del sendero que llevaba hasta su casa. Thomas levantó la vista. Entre el polvo levantado por el paso del caballo, distinguió la silueta de una mujer mayor que se acercaba lentamente. Montaba erguida, con la calma de quien conoce cada piedra del camino. A medida que se acercaba, Thomas pudo verla mejor. Vestía una manta tradicional tejida con tonos tierra, adornada con dibujos geométricos que parecían narrar historias antiguas. Su cabello, largo y oscuro, caía en dos trenzas cuidadas, adornadas con tiras de cuero y pequeñas cuentas que captaban la luz del sol. Tenía el rostro marcado por arrugas que no restaban belleza, sino que hablaban de años de experiencia, de luchas y de resiliencia. Cuando se detuvo frente a la valla, Thomas dejó el martillo y se acercó con pasos tranquilos. La mujer desmontó con un gesto sereno,
apoyando brevemente una mano sobre la silla del caballo antes de avanzar hacia él. En su mirada había un brillo que combinaba gratitud, respeto y una fuerza que parecía provenir de generaciones pasadas. Se presentó con voz suave y clara, diciendo su nombre y explicando que era la madre de las dos niñas a las que él había rescatado. Thomas escuchó en silencio, asintiendo con un leve movimiento de cabeza. No intento minimizar lo ocurrido, pero tampoco busco reconocimiento. Solo la miraba con atención, consciente de que aquel momento significaba algo más grande que una simple conversación. La mujer deslizó la mano en una bolsa de cuero que colgaba de su hombro. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela y, con delicadeza, deshizo el nudo que lo mantenía cerrado. En su interior descansaba un amuleto antiguo, una piedra de turquesa pulida, engarzada en plata trabajada con grabados finísimos. Las vetas naturales de la piedra formaban un dibujo que parecía un río visto desde lo alto, y la plata, envejecida pero firme, brillaba con un tono suave, casi sagrado. Este talismán ha protegido a mi familia durante muchas generaciones, dijo ella, sosteniéndolo con ambas manos. Ahora es tuyo. Thomas lo tomó con cuidado. Sintió el frescor del metal y el peso, que parecía más simbólico que físico. Era un peso que hablaba de confianza, de historia y de gratitud profunda. Cuando levantó la vista, los ojos de la mujer se encontraron con los suyos, transmitiendo algo que las palabras no podían explicar del todo. No solo salvaste a mis hijas, continuó ella con voz firme. Has salvado nuestra fe en las personas. Durante unos segundos, el silencio lo envolvió todo. El viento movió suavemente las trenzas de la mujer y las mangas de la camisa de Thomas. A lo lejos, el caballo resopló, como si también percibiera la importancia de aquel instante. No había prisa, no había más ruido que el susurro del desierto. En ese momento, el lugar entero pareció guardar el recuerdo de aquel acto de gratitud como algo digno de permanecer en la memoria para siempre. Pero la calma no duró. El día había sido tranquilo y la luz del atardecer cubría el desierto con tonos suaves de rosa, naranja y violeta. Thomas, después de un largo día de trabajo reparando herramientas y ordenando el corral, estaba recogiendo las últimas tablas junto a la cerca. El aire era tibio, con esa quietud que precede a la noche, y el único sonido era el roce de las botas contra la arena y el leve crujir de la madera que apilaba. Entonces, a lo lejos, un sonido distinto quebró el silencio, un golpeteo rítmico de cascos sobre tierra dura. Al principio fue tenue, casi imperceptible, pero con cada segundo se hacía más nítido. Thomas levantó la cabeza, frunciendo el ceño. El ritmo no correspondía a un solo caballo. Eran varios moviéndose al unísono. Se incorporó y se volvió hacia el sendero que serpenteaba entre las colinas bajas. El sol, ya cerca del horizonte, proyectaba sombras largas que estiraban las figuras de 3 jinetes acercándose. En cuanto se hicieron más claros, reconoció la silueta del que iba delante, el sheriff local. Justo detrás, montando a poca distancia, venían 2 rostros que Thomas jamás podría confundir. Los hermanos Moore. Ambos lucían vendajes en las manos y en parte del rostro, señal de las heridas del día anterior. Pero no había rastro de arrepentimiento en sus gestos. Al contrario, la expresión de sus ojos transmitía esa seguridad prepotente de quien cree tener la situación bajo control. Los caballos se detuvieron frente a la entrada de su terreno. El sheriff, sin bajarse de la montura, sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. Su voz, seca y carente de cualquier matiz de cordialidad, rompió la distancia que los separaba. Thomas Cane, tengo una orden de arresto por agresión. Las palabras quedaron flotando en el aire como un jarro de agua fría. El viento pareció detenerse. Thomas permaneció de pie sin moverse, pero sus manos se cerraron lentamente en puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sentía cómo la sangre le golpeaba en las sienes, una oleada de calor recorriéndole el pecho. Sabía perfectamente lo que pasaba. Aquellos hombres, a quienes había detenido cuando intentaban llevarse a las niñas, ahora los señalaban a él como agresor, y el sheriff, que tantas veces había ignorado sus abusos, estaba allí para darles legitimidad. Era una jugada sucia pero no sorprendente. La rabia creció en su interior, no como un estallido impulsivo, sino como una llama que se alimenta lentamente, consumiendo cada resto de calma que quedaba. Miró fijamente al sheriff, luego a los Moore, uno por uno, sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. Su mirada hablaba por él. El sol se hundía un poco más, tiñendo todo de un naranja profundo.
La escena parecía congelada, pero Thomas sabía que lo que estaba por venir no sería una conversación tranquila. En la comisaría todo ocurrió con frialdad mecánica, como si fuera un trámite más. Empujaron a Thomas al interior de la celda y, en cuanto la puerta de hierro se cerró detrás de él, el sonido metálico del cerrojo resonó como un golpe seco que se quedó vibrando en sus oídos. La celda era estrecha, con paredes pintadas en un gris apagado que parecía absorber la poca luz que entraba, y un suelo de piedra fría que despedía un olor a humedad y polvo acumulado. A través de los barrotes, Thomas tenía una vista directa del pasillo central de la comisaría. Ali, moviéndose sin prisa. Iban y venían los hermanos Moore. No parecían hombres bajo investigación, sino visitantes que paseaban por un lugar que les resultaba familiar. Sus pasos resonaban en el suelo de madera gastada, y en sus rostros había una mezcla de soberbia y satisfacción. Se cruzaban miradas cómplices, intercambiaban breves comentarios y sonreían con esa confianza insolente de quien se sabe protegido. Thomas mantuvo las manos apoyadas en los fríos barrotes, observando cada movimiento, no porque quisiera seguirles el juego, sino porque su presencia era un recordatorio constante de lo absurdo de la situación. Entonces, un destello de color en el extremo del pasillo atrajo su atención. Allí, enmarcadas por la luz tenue que entraba por una ventana lateral, estaban ellas, las dos niñas. La más pequeña se aferraba con fuerza a la falda de su madre, asomando solo medio rostro, con los ojos muy abiertos y un gesto de inquietud que la hacía parecer aún más frágil. La mayor, con el mentón ligeramente alzado, intentaba aparentar firmeza, pero sus labios apretados delataban el esfuerzo por contener las lágrimas. Él sabía que habían venido con su madre para verle, para asegurarse de que estaba bien, pero los agentes no las dejaban acercarse más allá de ese punto. Entre ellos había una distancia que no era tan solo física. Era una barrera impuesta por el poder de quienes manipulaban la verdad. La mirada de Thomas se encontró con la de la mayor de las niñas. Fue apenas un instante, pero en ese cruce de ojos sintió un nudo formarse en su pecho. Ayer él había sido su protector, la figura que se interponía entre ellas y el peligro. Hoy, las rejas y la injusticia lo mantenían inmóvil, incapaz de dar un solo paso para resguardarlas. La sensación de impotencia creció en su interior, lenta pero implacable. No era el frío de la celda lo que le oprimía el cuerpo, sino la certeza de que por ahora no podía hacer nada. Las paredes parecían cerrarse, no por su tamaño, sino por el peso invisible de esa frustración. Y cuanto más veía a las niñas, más comprendía que la verdadera prisión no estaba hecha de hierro, sino de la distancia forzada entre él y aquellos a quienes debía proteger. La mañana amaneció extrañamente silenciosa en el pequeño pueblo. El aire era fresco y el sol apenas empezaba a filtrarse entre las fachadas polvorientas, iluminando las ventanas y proyectando sombras alargadas sobre la calle principal. Algunos vecinos varían la entrada de sus negocios, otros preparaban sus caballos para la jornada, pero todos detuvieron lo que estaban haciendo cuando, desde el extremo de la calle, comenzó a escucharse un sonido grave y constante, el trote, acompasado de varios caballos. No era el galope desordenado de forasteros ni el paso ligero de comerciantes. Era un avance lento, calculado, como si cada golpe de casco contra la tierra marcara un compás ceremonial. Las miradas se giraron hacia la polvareda que empezaba a levantarse en el horizonte. Pronto, la figura de una comitiva se recortó contra la luz del amanecer. Era una delegación apache. Avanzaban en formación cerrada, con porte firme y rostros serios. En el centro, montando un caballo oscuro y musculoso, iba el jefe tribal, un hombre alto, de cabello gris recogido en una trenza, con arrugas profundas que hablaban de años de lucha y decisiones difíciles. Llevaba sobre los hombros una manta tradicional bordada con símbolos que parecían contar historias antiguas, y colgando de su cuello un amuleto de plata y piedra turquesa que Thomas reconocería en cualquier parte. Ese hombre no era un desconocido. Thomas había sido su guía en las montañas años atrás, y entre ellos había nacido un respeto que no necesitaba explicaciones. La delegación se detuvo frente a la comisaría. El jefe desmontó primero, y sus pasos sobre la madera del porche resonaron con una cadencia que hizo que incluso el interior del edificio pareciera contener la respiración. Tras él, varios ancianos y guerreros hicieron lo mismo, entrando en la oficina del sheriff sin la más mínima prisa, pero con la autoridad de quien no ha venido a rogar. Dos de los ancianos cargaban grandes rolos de cuero atados con tiras. Los depositaron sobre la mesa del sheriff y, sin pronunciar palabra, desataron los nudos.
Dentro había carpetas improvisadas con hojas amarillentas, algunas con bordes desgastados, otras con marcas de humedad. El jefe tomó la palabra con voz grave y pausada, en un inglés claro pero marcado por su acento. Aquí están las pruebas. Extendió varias hojas sobre la mesa. En ellas había cartas, recibos y registros de transacciones. Cada documento llevaba nombres, fechas, lugares, y lo más contundente, las cantidades de dinero pagadas. Todas esas páginas apuntaban a lo mismo: la captura y venta de personas, con referencias directas a los hermanos Moore y al viejo granero donde habían ocultado su rastro. Uno de los ancianos señaló con el dedo un celo circular impreso en tinta desvaída en la esquina de varias hojas. Era un celo oficial, imposible de falsificar sin que se notara. El sheriff, acostumbrado a mantener una expresión imperturbable, no pudo evitar que su rostro palideciera. Su mano, al tomar una de las hojas, tembló apenas perceptiblemente. Sabía lo que significaba. Aquello no era un simple rumor ni un testimonio difícil de probar. Era evidencia directa, irrefutable, que no podría entrar bajo silencio sin exponerse él mismo. En la sala la atmósfera se volvió densa. Nadie habló durante varios segundos. Solo se oía el crujir de la madera bajo el peso de los presentes y el leve repiqueteo de las espuelas cuando alguien cambiaba de postura. Afuera, varios vecinos se habían reunido, observando por las ventanas y las puertas abiertas. Todos sabían que algo importante estaba ocurriendo, algo que podía cambiar el equilibrio de poder en el pueblo. Thomas, desde su celda, había escuchado el ruido de los caballos al llegar y ahora captaba fragmentos de la conversación. No conocía aún los detalles, pero el tono firme de las voces apaches y el silencio incómodo del sheriff le bastaban para entender que, quizá, la marea estaba empezando a cambiar. Todo ocurrió con una rapidez que contrastaba con los días de tensión acumulada. La evidencia presentada por la delegación apache era irrefutable. Documentos con fechas, nombres y cifras que señalaban directamente a los hermanos Moore. El murmullo en la sala se apagó cuando el jefe tribal dejó claro que no había margen para el silencio ni para los acuerdos ocultos. El sheriff, que hasta entonces había sostenido su postura con una falsa calma, se quedó sin palabras. Su rostro perdió color y el gesto de autoridad que siempre lo acompañaba se quebró por primera vez en mucho tiempo. No hubo discusión prolongada. La decisión fue inmediata. Los hermanos Moore fueron arrestados allí mismo, con las manos sujetas por correas de cuero, mientras el sheriff era destituido de su cargo frente a todos. Thomas, todavía dentro de la celda, observó cómo las llaves tintineaban en la mano del ayudante que se acercaba. El giro del cerrojo sonó distinto a cualquier otro ruido que hubiera escuchado en esos días. Era un sonido de liberación. Cuando la puerta se abrió, dio un paso hacia adelante y sintió cómo el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones, como si recuperara algo que le había sido arrebatado. Al salir, la luz del sol lo envolvió por completo. Tuvo que entrecerrar los ojos unos segundos, pero enseguida distinguió la multitud reunida fuera de la comisaria. Los aplausos comenzaron tímidos y luego crecieron hasta convertirse en un estruendo sincero. Los apaches alineados frente al edificio levantaban las manos en señal de respeto. Entre ellos, Thomas reconoció a varios vecinos del pueblo, gente que pocas veces se atrevía a desafiar al poder, pero que ahora le miraba con una mezcla de orgullo y gratitud. A través de la multitud, una figura se abrió paso con calma. Era la madre de las niñas. Llevaba el mismo porte digno de cuando la vio por primera vez, pero ahora sus pasos parecían más ligeros, como si se hubiera quitado un peso del alma. Cuando llegó a su lado, extendió la mano y la apoyó suavemente sobre su hombro. El contacto era firme, seguro, transmitiendo una fuerza que no necesitaba palabras. «Ahora eres nuestro hermano», dijo, con voz serena pero cargada de significado. Thomas la miró a los ojos, sintió cómo, sin proponérselo, una sonrisa comenzaba a dibujarse en su rostro. Era la primera sonrisa verdadera en mucho tiempo, no nacida de cortesía, sino de un alivio profundo y de la certeza de haber hecho lo correcto. En ese instante, entendió que lo que había conseguido iba más allá de un rescate. No solo había protegido a 2 niñas, había restaurado un sentido de justicia que muchos creían perdido para siempre. Y esa victoria no le pertenecía solo a él, pertenecía a todos los que habían presenciado que un solo hombre, armado con valor y convicción, podía inclinar la balanza hacia el lado correcto.
El eco de los aplausos resonó en la calle, mezclándose con el murmullo del viento y el suave repiqueteo de las espuelas. En el fondo de su corazón, Thomas supo que ese día quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, no como un final, sino como el comienzo de algo nuevo.